Bendiciones, Dios les bendiga. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Les saluda el pastor Ángel Morfín de la Iglesia de Cristo Peniel, Ministerios Ebenezer, aquí en Tucson, Arizona. Y este es nuestro discipulado desde casa o en casa. En esta ocasión quisiera tocar un tema muy importante, como es el conocer los roles de la divinidad. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de ver las cosas en una escala grande y así es como conocemos, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la misericordia, pues tratamos de ver todo en lo que es una escala grande. Y nos cuesta desmenuzar los temas por la razón de que se lleva tiempo. Muchas veces aparentemente es aburrido para muchas personas estudiar, pero es importante el estudio de la palabra de Dios. No podemos nosotros solamente decir que conocemos si no nos damos tiempo a estudiar. La Biblia dice que escudriñemos, no solamente leer, escudriñar y después meditar en lo que uno estudió. Entonces hoy quiero darme a la tarea de hablar un poquito acerca de los roles de la divinidad. Y para eso yo quiero leer un versículo que se encuentra en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los de Corinto, y dice en el capítulo 12, verso 4, y de ahí me voy a agarrar. Ahora bien, dice la Escritura, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí vamos a la función del Espíritu Santo y sus diferentes el rol del Espíritu Santo, que son bastantes. No vamos a hablar ahora de eso, pero vamos a hablar de uno de ellos, que es el Padre. Primera Corintios capítulo 12, verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el verso 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces aquí vemos diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Entonces, cada uno de estos, por supuesto, ahí mismo lo dice, no tengo que quebrarme la cabeza. Dice que la diversidad de dones vienen por el Espíritu, la diversidad de ministerios vienen por el Señor, y nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y la diversidad de operaciones viene por Dios Padre. Entonces, para poder entender, el apóstol Pablo aquí les estaba tratando de dejar a saber el orden de cosas. Como les digo, como pastor, pues una de las cosas que yo me imagino que todos los pastores tenemos es el deleite de estudiar la palabra de Dios, de desglosarla, de poderla dar en pedacitos a la gente y no solamente utilizar el método de una predicación para animar, para decirle a la gente el Dios Todopoderoso que tenemos, sino que también estudios temáticos, estudios donde nos lleven de alguna manera a que nosotros aprendamos de una manera más profunda las cosas del Señor. Mire, la Biblia dice en Isaías, el libro de Isaías capítulo 5, verso 13, mi pueblo fue cautivo o va cautivo por falta de discernimiento. Y en Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Aquí vemos dos cosas bien importantes que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. Número 1, conocimiento, y número 2, discernimiento.
Cuando nosotros escaseamos de conocimiento, pues cualquier persona va a venir con X información y por cuanto nosotros no sabemos, vamos a pensar que viene de parte de Dios. Por eso la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos el cuidado de ver, a pesar de que la persona diga y hable del nombre de Dios, tenemos que discernir si es para nosotros la palabra, si es para alguien más, si la palabra está a tiempo y es el tiempo de darla. Entonces el discernir nos habla de acomodar la palabra de Dios a su tiempo. Hay gente que lamentablemente por desconocer o por no tener discernimiento acepta lo que no es para él y acepta a veces cosas que no son su tiempo y las quiere poner por obra, y hay cosas que son para el futuro. El Señor le dijo: guarda estas palabras porque estas palabras son para años después. A veces nos adelantamos a Dios y a veces que es tiempo de nuestra visitación, nosotros no lo entendemos porque no tenemos discernimiento, como le pasó al pueblo de Israel. El Señor les dijo: cuántas veces quise, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise arroparte así como la gallina cubre a los polluelos, pero no quisiste, no entendiste el tiempo de tu visitación. Entonces, la razón que quiero tocar este tema de aprendiendo los roles de la divinidad o conociendo un poco los roles de la divinidad nos va a ayudar a darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuando nosotros tenemos que hacerlo. Aquí escribí: todo en la Biblia tiene un porqué y tiene un propósito. Mire, por favor, todo en la Biblia tiene un porqué y tiene un propósito. Por ejemplo, el Señor les dijo que hicieran una arca de oro y que la forraran de madera, que la forraran con oro. Y dentro del arca, el Señor les dijo que metieran las tablas que les dio a Moisés, el maná, que recogieran maná y lo metieran ahí, y la vara que reverdeció cuando se quiso ver quién era el líder que Dios estaba escogiendo para que trabajara con Moisés. Entonces, las tablas representan a Dios Padre, el maná representa a Jesucristo que descendió del cielo, la vara que reverdeció representa al Espíritu Santo, que hace que lo que aparentemente no es natural venga a ser posible. Por eso el Espíritu Santo o la administración del Espíritu Santo en la restauración de aquellos que nos hemos acercado a Jesucristo es fundamental. Déjame decirte, hermano y amigo que me estás escuchando, pero especialmente a los hermanos, si tú aceptaste a Jesucristo como único Salvador, la intervención del Espíritu Santo en tu vida es fundamental. Hay un pasaje en las Escrituras cuando el apóstol Pablo llegó a una comunidad cristiana y este grupo cristiano pues lo recibió con mucho gusto porque traía las buenas nuevas el apóstol Pablo. Y entonces él les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos que hay un Espíritu. Entonces, ¿en qué nombre fuiste bautizado?, les dice. En el nombre, estamos bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento solamente. Y entonces le dicen: no, es que ustedes no están en la revelación constante, en la revelación continua de parte de Dios. Entonces, por eso para mí este tema, y cuando hablo acerca de detalles, de cositas como es los roles de la divinidad, no
nosotros le debemos de poner mucha atención. No nos tenemos que poner así como diciendo, ay, ¿eso para qué? ¿De qué me va a servir? Te va a servir bastante. Entonces, vamos rápidamente a... la palabra operación dice, volvamos rápidamente a Corintios. Entonces, la diversidad de dones las da el Espíritu Santo. Y tendríamos que hablar de los dones del Espíritu Santo. La diversidad de ministerios los da Jesucristo, que dice Efesios capítulo 4, verso 11, que Él estableció 5 ministerios. Y tendríamos que hablar de los 5 ministerios. Pero las operaciones las establece el Padre. Y es bien importante que entendamos a qué se refiere de operaciones. Entonces, la palabra operación, que hoy me voy a ocupar en el rol del Padre, de la divinidad Padre, de la divinidad Dios, es operar, provocar operaciones desde el principio hasta este momento. Entonces, mucha gente dice, ay, esa persona le pidió a Dios y todavía no es cristiana, pero Dios actuó. Sí, porque Dios en sus operaciones trabajó desde antes, sigue trabajando aún ahora en Cristo Jesús. Dios provoca, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, la palabra operaciones se traduce del griego energema, que quiere decir seguir trabajando. No sé si usted se recuerda, los lectores de la Biblia se van a acordar de cómo dice nuestro Señor Jesucristo en una ocasión, si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y ya estaba en el ministerio Jesucristo. Por eso en las operaciones del Padre, la palabra operación quiere decir trabajando, algo que está constante. Es un verbo especificando en un presente continuo, trabajando. Entonces, la diversidad de operaciones o de trabajos las hace Dios, indicando que Dios Padre da los dones ahora como los dio al principio y que siempre tiene vigencia. Entonces Dios va a intervenir todo el tiempo. Dios Padre va a intervenir todo el tiempo en operaciones. Entonces, rápidamente veamos. Las operaciones del Padre se manifiestan en 3 facetas. Para que podamos entender las operaciones que Dios está trabajando, trabajó antes. Dios es, por eso decimos Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él está trabajando y es importante que lo entendamos. Por eso dice en la Escritura el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Es el mismo, pero trabajando en diferentes maneras. Entonces, en las operaciones, Dios también trabaja de 3 maneras. Número 1, en maravillas. Y vamos a hablar un poquito acerca de las maravillas en los 5 minutos que tengo. En señales, en prodigios. Cuando nosotros entendemos que las maravillas, las señales y los prodigios todavía las hace Dios, vamos nosotros a saber que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están actuando hoy en nuestras vidas. En Hechos capítulo 2, verso 22 dice esto: varones israelitas, les dice, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, y está el apóstol Pedro predicando, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros, con prodigios y con señales. Aquí vemos que el apóstol Pedro está diciendo que a Jesucristo Dios lo presentó. Dios ha hablado de muchas maneras a través de 3 cosas: de prodigios, dice con milagros, que es maravillas en la traducción griega también, con milagros, con prodigios y con señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de Él,
tal como vosotros mismos sabéis. Entonces, la primera faceta, maravillas. Las maravillas, ¿cómo se manifiestan? La palabra maravilla se traduce del griego dunamis, que significa poder y capacidad inherente. Se usa en obras de origen y carácter sobrenatural que nos podrían ser producidas por agentes y medios naturales, y también se puede traducir como milagros. Entonces, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Nosotros por eso, dice la Escritura, nada habéis pedido al Padre en mi nombre, pedid y se os dará. Al que pedimos es al Padre en el nombre de Jesús. Entonces los milagros todavía de alguna manera son provocados por Dios, pero tenemos que saber llegar al Padre a través de Jesucristo. Entonces, recordemos por ejemplo las sanidades, cómo Dios obra en maravillas que son sobrenaturales. Por ejemplo, Naamán era un leproso que tenía todo a su favor excepto la enfermedad de la lepra. Era poderoso, tenía fama, era valiente, tenía riquezas, pero le faltaba algo. La enfermedad había llegado a su vida, la lepra. Y entonces él fue a buscar al Dios de los hebreos. Usted sabe la historia, que el rey se enojó porque pensó que iba a buscar pleito, pero Dios le dijo a Eliseo, vino Naamán a buscarme. Y entonces lo mandó llamar, y usted sabe la historia, Dios obró una maravilla, un milagro, por causa de que Dios quiso tocar a este hombre. Ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y tu piel va a ser limpia como la de un bebé. Entonces aquí vemos una maravilla del Señor obrando en el Antiguo Testamento. Veamos ahora una maravilla obrando Dios a través de Jesucristo, y otra maravilla obrando a través del Espíritu Santo. Veamos la mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que había un hombre esperando a Jesucristo, y cuando él bajó de la barca, dice, le pidió, ¿podrás venir a mi casa porque tengo a mi hija enferma? Y él cedió y dijo, vamos. Pero mientras iba caminando a la casa de este hombre Jairo, dice que una mujer que tenía flujo de sangre por muchos años la tocó. Y esta mujer tenía 12 años con ese flujo, y dice la Escritura que Jesucristo paró y dijo, ¿quién me tocó? Y le dijeron, Señor, todos te apretujan. No, alguien me tocó porque sentí que salió poder. Este es el único milagro que no le pidieron a Jesús, se lo arrebataron. Pero ¿sabe quién estaba ahí atrás de todo esto? Dios Padre, haciendo una maravilla. Dios Padre haciendo una maravilla a través de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro, el último ejemplo, el cojo de la puerta del templo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquella persona se levantó y glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tuvo un efecto. Amado hermano que me estás escuchando, yo te quiero decir esto, que las operaciones las sigue haciendo Dios aún en este tiempo. Operaciones de sanidad, operaciones aún de resurrección de muertos, y la última, operaciones a través de señales, señales que nos van a ayudar en este caminar hasta llegar a la meta final, que es Cristo Jesús. Solamente termino con esto. Hasta el último día que nosotros estemos aquí, Dios va a estar trabajando. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Bueno, Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno muera,
sino la Escritura dice que Dios quiere que todos se arrepientan, que está dando tiempo, que no se ha dilatado el regreso de nuestro Señor Jesucristo solamente porque sí, sino que hay un propósito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo te invito a que ahí en tu casa sigas estudiando en las Escrituras y sigas viendo cómo Dios está operando, está operando y va a seguir operando hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, y si Dios lo permite voy a hablar la segunda etapa en el próximo discipulado, los ministerios del Hijo. Porque si el Padre sigue operando y por eso tenemos que acudir a Él en el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que sí puede dar el Hijo? Una cosa son las cosas que da el Padre en el nombre de Jesús, y otra cosa es la que tiene la autoridad el Hijo, que vino a establecer y que vino a dar a nosotros. Y nos habla de los ministerios. Por eso dice: rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces eso lo voy a tocar primeramente para la próxima ocasión que del discipulado. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Les saluda su hermano y amigo, el pastor Ángel Morfín. Adiós.